Pues para mí hoy es un gran honor tener aquí a María Fernanda, una egresada nuestra de la carrera de física, pues que ha tenido, como lo mencionaré más adelante, grandes éxitos en esa nueva forma de manejar la física y ver la física como también puede ser usada para moverse en otros campos. Antes de comenzar, les recuerdo que por favor tengan prendidas las cámaras y para que llevemos un control de todo, de las personas que están asistiendo y que María Fernanda pues pueda tener un contacto un poco más personal, si se puede decir así, eh, con ustedes. Entonces, pues María Fernanda, bienvenida. Quiero dar unas pequeñas palabras sobre la carrera de María Fernanda. María Fernanda González es egresada del Colegio Liceo Segovia en Bogotá. Después de haber terminado sus estudios de bachillerato, entra aquí a la Universidad de los Andes, donde realiza dos carreras, física e ingeniería civil, y se gradúa en el año de 1999 del pregrado. Después realiza una estancia en la Armada Nacional, haciendo estudios de oceanografía durante un año, y al terminar dicha estancia, pues decide viajar a Barcelona, en donde allí obtiene su título de maestría en métodos numéricos de la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2004, en Barcelona, y después, en el año 2007, se encamina a realizar estudios de doctorado en física cuántica en la Universidad de Barcelona, y esto lo logra en el año 2007, y después, posteriormente, en el año 2010, es donde María Fernanda recoge todo esto que ha aprendido de la maestría y el doctorado y crea su primera empresa tecnológica llamada InnoQuant. Después de haber trajinado en este mundo, comienza a cosechar bastantes éxitos, como lo mencionaré ahora, y hace una especialización ejecutiva en el ISE Business School en el año 2013, y allí es seleccionada por el gobierno americano para representar a España en el programa de emprendeduría IVLP Program. En el año 2015 crea su segunda empresa tecnológica llamada Moga Platform, y en el 2016 gana el Oscar de la tecnología Premio Globo, representante de Cataluña en Corea del Sur y en Estados Unidos. Y pues creo que ya María Fernanda ha tenido una gran experiencia en este quehacer de ver cómo la física trabaja en la industria, y recientemente crea una empresa llamada Fregate Space, la cual recibe hace poco su tercer premio. La empresa fue creada en el año 2020. En resumen, yo creo que María Fernanda ha ganado 4 importantes premios. Sé que hay muchos más, pero de los de destacar, el premio de la Agencia Espacial Europea, el de la Generalitat de Cataluña, el Port XL de Países Bajos, y hace 2 semanas el premio Emprendedor siglo XXI, creo yo, de su reciente empresa Fregate Space. Actualmente María Fernanda es CEO y fundadora de Fregate Space. Esta empresa es una plataforma de observación de la Tierra que se basa en técnicas propias de Machine Learning. La empresa se fundó en septiembre del 2020, y en los primeros 6 meses tuvo tanto éxito que recibió premios y subvenciones de la Agencia Espacial Europea, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Países Bajos. Ya el 3 de marzo, recientemente en el 2022, vuelvo a resaltar que dicha empresa ganó el Premio Emprendedor Siglo XXI en la Feria de Startups del Mobile World Congress en Barcelona. Pues creo que ya con esto es más que suficiente para mostrar el éxito que María Fernanda ha logrado durante su carrera profesional. Y creo que todo lo que ha aprendido de física lo ha sabido aplicar muy bien para llevar a cabo esta exitosa carrera. Entonces, pues nada, María Fernanda, un gustazo tenerte aquí de nuevo, verte por acá, por estos lados de tu casa, y adelante con la charla. Vale, Fernández, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Espero que esta charla les guste. Les voy a contar mi experiencia profesional y mi experiencia personal, desde que hice la carrera de física hasta el día de hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla primero y les propongo que voy a hacer el coloquio, les contaré, digamos, esta experiencia, y al final del coloquio ustedes, por favor, háganme las preguntas que consideren pertinentes.
Bueno, te veo, Luis. Hola, Luis, que hace mucho tiempo no te veía. Estoy muy contenta de verte otra vez. Y Perney, muchísimas gracias por la invitación. Entonces procedo a compartir mi pantalla. Vale. Vale, entonces, primero quiero contarles que en este momento de mi vida me encuentro en mi Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que es cuando uno encuentra, digamos, o se encuentra en el momento de la vida donde mejor está, donde siente satisfacción por lo que está haciendo, siente placer por el trabajo que realiza, tiene la sensación de que lo que está haciendo es útil para el mundo y hay una sensación de que cada día de la vida es el día ideal. Entonces, en este momento de mi vida estoy en el Ikigai y quiero contarles cómo he llegado hasta aquí. Les voy a contar 8 momentos de mi vida importantes. El primero, desde la universidad hasta la empresa, digamos cómo pasé de estudiar física a llegar hasta una empresa, cómo cambié mi manera de pensar de física a consultora de innovación, solucionando problemas del mundo real, cuáles son las matemáticas y la física que más me gusta cuando realizo soluciones y cuando las utilizo para solucionar problemas empresariales reales. Les voy a contar errores y equivocaciones y cómo uno a veces piensa que sabe cosas que realmente no sabe. Cómo uno descubre en este proceso, digamos, de crear la startup, qué es lo que está construyendo. Les contaré también un caso muy especial con una empresa donde trabajamos un algoritmo de Big Data muy potente para el sector de vuelos y quien me contrató fue un matemático que era el director financiero. Luego les contaré sobre la segunda empresa que hice, que es Mocha Platform, que es el santo grial del marketing y cómo logramos este premio mundial. Y finalmente les contaré sobre Fregate Space, mi empresa actual. Entonces, inicialmente, desde la empresa, desde la universidad hasta la empresa. En la universidad, todos sabemos que la universidad es bastante compleja. Cuando estudiamos física, pues estudiamos, ya todos sabemos lo que estudiamos en física, la mecánica clásica, la mecánica cuántica, la relatividad especial, la teoría cuántica de campos. Mi formación fue de 5 años en la universidad y era realmente fabulosa. O sea, yo me sentía súper contenta con el día a día y lo que descubría, porque cada cosa, cada teoría, por ejemplo, cuando vi mecánica clásica y podía entender las ecuaciones de las trayectorias de la mecánica clásica, para mí eso fue súper emocionante. Y me di cuenta que amaba la física. Tenemos un profesor también, varios de mis profesores me inspiraron mucho, entre ellos Luis, que está aquí, Perney también, y otro profesor que se llama Bernardo Gómez, que también me inspiró mucho durante la carrera, porque él me explicaba la física con tanta pasión y con tanta emoción que yo me contagié. Y entonces me enamoré totalmente de la física. Cuando estudié física, empecé a entender, digamos, cómo nosotros, los físicos, los matemáticos, tenemos herramientas para solucionar cosas y para aproximar los problemas de una manera diferente a como lo hacen los demás. Lo comparaba un poco, inicialmente de manera un poquito odiosa, con los ingenieros, porque en ingeniería tenían una manera de aproximar y nosotros teníamos otra manera de aproximar. Ya verán que con el tiempo, de lo que les voy a contar, me di cuenta de la importancia de todas las profesiones. Cuando yo estudiaba física, yo creía que lo que valía era la física y que lo que valía en el mundo y lo que nos enseñaban era lo que nos enseñaban a los físicos. Era un poco el pensamiento. ¿Por qué uno piensa así? Porque es una carrera compleja, es una carrera difícil y es una carrera que no es tan fácil de sacar, sobre todo cuando uno tiene compañeros súper genios, como en mi caso, yo tenía compañeros súper genios estudiando conmigo y era bastante difícil llevar las cosas adelante. Entonces, a partir de aquí, después de estudiar la carrera de física, hice los 5 años de física, hice ingeniería civil, empecé a pensar que quería aprender otras cosas. Entonces me fui hacia la Armada Nacional, donde estudié oceanografía física. Normalmente la oceanografía en la Armada la estudian los militares. Lo que pasa es que a mí me gustaba tanto que al final hice un acuerdo con el Departamento de Oceanografía. Empecé a crear y a diseñar cursos de física para los cadetes y para toda la gente de, digamos, de la Escuela Naval, y a cambio me dejaron estudiar oceanografía. Entonces, estudiando oceanografía para mí también fue un shock, porque cuando yo estudiaba física en la universidad, veía que las ecuaciones que solucionábamos era todo bastante teórico y no utilizábamos muchos métodos numéricos. En la oceanografía física es muy importante utilizar los métodos numéricos para poder solucionar las ecuaciones complejas de la oceanografía. Entonces lo que hacíamos allí en el Centro de Investigaciones de la Armada era crear modelos matemáticos para entender la interacción entre el océano y la atmósfera y poder correr modelos basados en las ecuaciones de la física, ecuaciones de la mecánica de fluidos. ¿Qué pasa con esto? Pues que en ese momento me sentía muy limitada porque pensaba que ya lo sabía todo estudiando física y una carrera tan larga. Y no,
Y resulta que entendí que tenía que aprender otra cosa. Entonces, por eso empecé a estudiar los métodos numéricos. Entonces, empecé online desde la Armada. Era bastante interesante estudiar los métodos numéricos, porque en los métodos numéricos aprendí que podíamos estudiar las ecuaciones de la física y de las matemáticas y de la naturaleza utilizando los ordenadores. Entonces, en esa época me acuerdo que programábamos en Fortran, hacíamos los cálculos en Fortran, y pues para mí era también una revelación y me pareció precioso. Entonces, más o menos después de 2 años de estar ahí en la Armada, decidí ir a estudiar los métodos numéricos. Entonces vine para aquí, para Barcelona, para la Politécnica de Cataluña, y aprendí unos tipos de métodos numéricos que se llaman los métodos de elementos finitos. Entonces, cada vez que iba estudiando, me daba cuenta cómo se me iba abriendo el mundo, ¿sí? Y me daba cuenta que no sabía casi nada de lo que yo pensaba que sabía. Entonces, estudiando los métodos numéricos fue muy interesante porque podía hacer modelizaciones, podría hacer modelizaciones de cualquier cosa que tuviera que ver con la ingeniería. Por ejemplo, se podían modelizar la aerodinámica de los aviones, podíamos modelizar, por ejemplo, las presas, todo lo que tenga que ver con la mecánica del fluidos. Habían métodos y sistemas y nuevas maneras de aproximar las ecuaciones que me parecían también maravillosas. En mi tesina de máster hice un experimento con métodos numéricos de calcular cómo se pasteurizaba un alimento envasado. Entonces hice un modelo numérico para pasteurizar alimentos y también fue pues súper divertido. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, iba ganando mucha flexibilidad y conocimiento en nuevas técnicas y nuevos modelos que me permitían entender y abrir mi mente. Entonces yo iba abriendo mi mente y me parecía todo cada vez más espectacular. Entonces, en la parte de métodos numéricos, había una parte empresarial que ya empezaba a ver cómo la ciencia podía empezar a llegar a la industria, ¿no? Porque el sitio donde yo estaba haciendo este tipo de trabajos es un centro de investigación, pero está muy orientado hacia la industria, hacia la ingeniería civil, hacia la aeronáutica, etc. Y ahí empezó un poco, digamos, mis ganas por irme hacia ver cómo se forma o cómo se utilizan las matemáticas y la física en la industria. Posteriormente, después de terminar los métodos numéricos, estos métodos numéricos estudian las cosas grandes que se mueven lento, que es la mecánica clásica. Pero a mí siempre me encantaba la mecánica cuántica y decidí que quería volver a la mecánica cuántica. Entonces, cuando yo estaba en Colombia y estudiaba física, pues mis padres pagaban la carrera, yo me ayudaba a pagar la carrera, y cuando llegué aquí a España a hacer el doctorado, afortunadamente pude conseguir una beca de doctorado, que era una cosa que en ese momento, eso fue hace ya 20 años, para mí era espectacular, porque no me podía creer que podía conseguir esa beca de doctorado. Entonces, conseguí la beca de doctorado, y durante 4 años hice el doctorado en física cuántica en un departamento de química teórica y computacional. Entonces, aquí estaba mezclando ya todo lo que es los métodos numéricos con las ecuaciones de la química teórica y computacional sumado a la mecánica cuántica. Entonces, en realidad lo que hice fue métodos matemáticos basados en la física de Bohm para poder entender reacciones químicas. O sea, una complejidad otra vez muy alta y otra vez volver a aprender métodos, modelos, diseños, volver a entender y hacer la comprensión profunda del estado del arte, de lo que pasaba en la química teórica computacional y en la mecánica cuántica. Entonces, esto lo trabajé con la teoría de Bohm. Básicamente, la teoría de Bohm lo que permite es estudiar la mecánica cuántica de otra manera. La teoría de Bohm es como una teoría paralela, y con métodos numéricos que aprendí, otros distintos, pude resolver ecuaciones que normalmente no se pueden resolver de la manera dinámica. Entonces, ¿esto qué me permitía? Me permitía ver los procesos dinámico-cuánticos a nivel de femtosegundos. Y entonces, para darles un ejemplo de lo potente que era el método, por ejemplo, el efecto túnel, que normalmente uno dice el efecto túnel se da porque la partícula tunela una barrera de potencial. El efecto túnel, pues no era tal utilizando la mecánica cuántica de Bohm. Porque con la mecánica cuántica bohmiana se genera un potencial adicional cuyo efecto es que la partícula, al pasar la barrera, hace que la barrera baje. Por tanto, el efecto túnel no existe. Y eso solamente se puede ver, se puede observar utilizando la mecánica de Bohm y el método numérico que utilizábamos en ese momento, que se llamaba DVR, Discrete Variable Representation. Bueno, es un poquito técnico, pero un poco para contarles la diferencia de lo que se hizo o lo que yo hacía en mecánica cuántica normal y en la mecánica cuántica de Bohm. Y fue también para mí otra revelación, porque ahí ya estaba conjugando toda la información y todo lo que había aprendido de métodos numéricos, todo lo que había aprendido en física teórica y todo lo que había aprendido en química teórica y computacional. Y bueno, hice bastantes publicaciones,
con índices de impacto interesantes, pero ¿qué pasaba? Me aburría un poco, digamos, no poder hacer más cosas con la gente, porque me gustaba trabajar con la gente en todo el tema intelectual. Entonces, al final dije, bueno, el tema empresarial me llamaba muchísimo la atención, me encantaba la física teórica y tenía que tomar una decisión entre seguir en la academia o irme hacia la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que aquí en Barcelona hay un instituto que se llama el ICFO, el Instituto de Ciencias Fotónicas. Me presenté para trabajar en el ICFO, me aceptaron, y en paralelo me presenté a una consultora de innovación que solamente contrata físicos para hacer modelos matemáticos para solucionar problemas del mundo real. Entonces, en la consultoría de innovación dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar allí. Era interesante porque todos mis compañeros eran físicos, pero trabajábamos como físicos de otra manera. O sea, trabajábamos como físicos trabajando con la industria, con ejecutivos. Y en ese momento yo tenía como un prejuicio de lo que era un consultor. Y yo decía, qué aburrido el trabajo de un consultor. ¿Qué será lo que hace un consultor? Yo creo que pues no será nada interesante y los veía súper elegantes yendo hacia los ejecutivos a hablar con ellos. Y luego me di cuenta de lo complicado que era ser consultora de innovación. Claro, en la consultoría de innovación que empecé a aprender cuando empecé a trabajar en esta compañía, lo que yo tenía que hacer era entender los problemas de las empresas, de las grandes empresas aquí en España y en Europa, y solucionar esos problemas con física, con matemáticas. Ese era el propósito. Entonces, ¿qué me permitió, digamos, la carrera, el máster y el doctorado? ¿Qué me permitió hacer? O cuando yo empecé a trabajar en esas empresas, ¿cuál era la ventaja que tenía? Primero, que en física siempre nos enseñan que todo se puede, ¿sí? Entonces, en física nos enseñan que si tienes un problema, lo tienes que solucionar y aunque tardes lo que tardes, pero lo puedes hacer. Entonces, cuando trabajaba con la compañía o con cualquier empresa que me tocara, tenía el mismo pensamiento. Tengo que solucionarlo y lo tengo que poder solucionar con los métodos que conozco. Segundo, era un trabajo muy creativo porque trabajábamos siempre con datos. O sea, nosotros desde la física trabajamos siempre con ecuaciones y con soluciones de las ecuaciones de la física en general, pero aquí teníamos que trabajar un poco de manera inversa, intentando encontrar cuál era el comportamiento de, digamos, el negocio desde el punto de vista de los datos. Entonces ahí aprendí mucho de cómo gestionar esa información y crear modelos matemáticos para poder solucionar los problemas que tenía la compañía. Entonces ahí empecé a cambiar mi manera de pensar como física y cómo pasé a la industria, digamos, trabajando como consultora de innovación. Entonces, ¿qué hice? Pues lo primero es que me pusieron en un proyecto con una empresa de energía de aquí, de España, que facturaba 15.000 millones de euros con un EBITDA. El EBITDA es el beneficio que tiene, es decir, ventas o gastos versus ventas, antes de los impuestos, de 4.000 millones de euros y un beneficio neto de 1.000 millones de euros, o sea, una empresa enorme. ¿Qué tenía que hacer en esta empresa y cuál era el problema que tenía? Entonces, resulta que ellos estimaban gas, tenían que estimar cuál era el gas que se le tenía que dar a las casas en general. Entonces, cuando ellos estimaban el gas, tenían un problema porque estimaban mal y había muchas reclamaciones. Entonces, si por ejemplo nosotros pintamos las curvas de reclamaciones que tenía esta empresa, en vez de ser una distribución gaussiana, era una distribución rara. Es decir, teníamos una cola larguísima donde la gente lograba o incluso llegaba a reclamar hasta 200 veces lo que realmente tenía que pagar. Luego había un problema de la lectura de consumo a destiempo y cobros a destiempo, porque había un problema con el algoritmo. Entonces, ¿qué pasaba en la compañía? Que cuando se estimaba por debajo de lo necesario, pues la persona pagaba menos dinero de lo que tenía que pagar. Y cuando se estimaba por encima, pasaba lo contrario. Y en ese caso siempre hay un coste financiero de ese dinero que se deja de pagar. Entonces, empezamos a analizar el problema porque el problema era una pérdida de negocio de 19 millones de euros al año. Entonces, lo primero que yo tenía que comprobar es que la pérdida era de 19 millones de euros al año. ¿Y qué me pasó? Pues cuando uno es físico y cuando uno estudia física y hace experimentos o escribe artículos o estudia todos los temas que tenga que estudiar, es muy preciso en lo que está haciendo. Entonces recuerdo que cuando hice los primeros cálculos, a mí me salía 18.555.000 no sé qué. No me salían los 19 millones, me salía una aproximación. Y yo estaba muy preocupada porque era una reunión de negocio y yo tenía que decir exactamente cuánto me había salido la estimación, en cuánto me había salido el modelo. Entonces, cuando dije que eran 18 millones no sé qué, uno de los ejecutivos dijo, bueno, 19 millones, ya sabemos que es la pérdida. Y entonces para mí eso fue un shock porque yo estaba demasiado preocupada por algo que era irrelevante, ¿sí? Lo relevante eran los 19 millones, no el cálculo que yo estaba haciendo. Es decir, ellos necesitaban que yo hiciera un cálculo del orden de magnitud que estaba completamente correcto.
Entonces ahí empecé a entender cómo tenía que cambiar mi mente de ser tan cuadriculada, digamos, en la manera en que pensaba cuando trabajaba con la industria y sobre todo cuando trabajaba con ejecutivos a quienes tenía que explicarles las soluciones. Para poder hacer el modelo, utilizamos métodos de Monte Carlo para la simulación, porque estas son millones de pólizas que hay que analizar, millones de personas que están utilizando la energía. Por tanto, para poder hacer las simulaciones teníamos que utilizar modelos de Monte Carlo. Y de esa manera pudimos encontrar en dónde estaba el problema. El problema estaba en el algoritmo de estimación. Entonces, con esta primera empresa aprendí varias cosas. Primero, el lenguaje que tenía que utilizar siendo física, pero poderlo transferir correctamente hacia los ejecutivos. Segundo, que tenía las herramientas suficientes que había aprendido en la universidad, en el doctorado y en toda mi carrera para poder diagnosticar el problema, porque como bien sabemos, la mayoría de los físicos, si nos enseñan en física, si tenemos el problema bien diagnosticado, bien, digamos, acotado y lo entendemos profundamente, ya tenemos 60-70% de la solución. Y luego, ¿cómo lograr que un ejecutivo me entendiera una solución? Entonces, en este caso, hay otra anécdota que tengo con uno de los ejecutivos, porque él me decía, ya, pero no entiendo la solución. Y yo volvía y se la explicaba, volvía le explicaba el algoritmo, le decía, hay que cambiar el estimador, vamos a hacer una ecuación o un método para cambiar el estimador, pero él me decía, no. Entonces me di cuenta, en un momento dado, me dijo el ejecutivo, lo que pasa es que no sé si debo hacerlo. Y entonces me di cuenta que lo que pasa es que tenía miedo y que mi argumento matemático y mis ecuaciones en el tablero no servían de nada. Entonces hablé con él y le dije, bueno, pero al final tienes que hacerlo porque si no lo haces es tu responsabilidad saber y diagnosticar cuál es el problema. Y ahí se desbloqueó y me dijo, ok, hagámoslo. Entonces entendí que hay otros skills, hay otras habilidades que uno tiene que desarrollar, aparte de ser buen físico, buen matemático o buen desarrollador de modelos. Y es la habilidad social de poder entender por qué la otra persona no está tomando una decisión. Y muchas veces no tiene que ver con los argumentos. Posteriormente, empecé a trabajar en otros temas, sobre todo en el tema en el área de telecomunicaciones. Entonces, este problema era una empresa de telecomunicaciones que estaba perdiendo también facturación. En ese momento facturaban 82.000 millones de euros, con una EBITDA de 36.000 millones y un beneficio neto de 10.000 millones. Entonces, es una empresa de telecomunicaciones y el problema que tenían es que se estaba perdiendo la facturación, se estaba perdiendo, los clientes estaban abandonando la empresa y no sabían por qué, y no sabían cómo reaccionar. Entonces, lo que hicimos fue modelizar todas las llamadas telefónicas con grafos. Ustedes saben que los grafos y la teoría matemática de grafos apareció en los años 50 y se empezó a utilizar de manera muy masiva con Google. Entonces, esta metodología me gustaba mucho, empezamos a utilizarla de tal modo que podíamos detectar el motivo de abandono de los clientes. Pudimos implantar la solución a escala nacional para que ellos mejoraran su facturación en 500 millones de euros al año. Son soluciones que hacen que los negocios ganen entre un 5 y un 7% de facturación adicional. Entonces, ¿qué era lo interesante de esta solución? ¿Y cómo funciona? Entonces aquí tenemos un restaurante donde tenemos diferentes mesas que lo podemos modelizar con un grafo. Si nosotros decimos que cada mesa es un nodo y que un camarero hace una relación entre las mesas cuando se mueve entre ellas, entonces lo que permite este modelo es que podamos relacionar y crear un modelo matemático entre los nodos y entre los enlaces. Los nodos tienen atributos, por ejemplo, en el caso de un restaurante, tienen atributos como el tamaño de la mesa, el número de personas, los números de sitios, cuántos niños hay, cuántos vegetarianos, etc. Y en los atributos tenemos cuántas veces pasa el camarero, cuántas personas pasan entre las mesas y se chocan, cuál es la distancia entre las mesas, etc. Con este concepto, entonces, se pueden crear grafos, y eso era lo que hacía en las empresas de telecomunicaciones. ¿Cómo se solucionó el problema? Utilizando grafos para la empresa de telecomunicaciones. Entonces, lo primero es que cuando uno modela grafos, tiene Hub y Authority, que es una de las métricas básicas de los grafos. Si ustedes estudian grafos, hay libros y libros y libros y teoría de grafos y estadística y modelos sobre los grafos. Pero para darles una idea de cómo se puede modelizar sobre grafos para la empresa de telefonía. Tenemos el Hub y el Authority y tenemos diferentes puntos dentro de la red que son más importantes que otros. A veces, por ejemplo, si una empresa tiene 1000 empleados, digamos con la operadora telefónica aquí, y el principal se desconecta, es muy fácil que los demás se desconecten. Entonces, se genera el abandono de clientes en red. Entonces, si uno hace un modelo matemático y detecta ese abandono, puede saber cuál es la probabilidad de que abandonen clientes con el mismo comportamiento o con comportamiento parecido. Y de esa manera se pueden hacer acciones de marketing muy definidas y muy finas para hacer la retención de los clientes. Uno de los modelos que nosotros utilizábamos sobre los grafos son los modelos de percolación. Entonces, uno puede decir, bueno,
voy a coger un punto sobre la red, voy a coger los authorities o los hubs, dependiendo de lo que queramos hacer, y hacemos una percolación para mirar hasta dónde y hasta qué nivel de la red nos va a llegar la información. Y de esa manera, en vez de invertir 200.000 euros en marketing, se pueden invertir 2.000 con unas semillas claras, es decir, unos hubs y unos authorities para llegar a toda la red. Y esa fue la solución que se le dio a las telefónicas. Por tanto, ellos podían entender cómo hacer campañas de marketing, podían entender cómo se iba desconectando el grafo, digamos, de manera ordenada cuando se desconectaban los nodos, y qué campañas podían llegar a hacer para evitar este abandono de clientes. Entonces, después de hacer todo el tema de, digamos, de grafos, de temas de innovación, etcétera, en mi primera compañía, porque en la empresa donde trabajaba como consultora aprendí a hacer la consultoría. Luego creé mi primera empresa de consultoría propia, donde hacíamos esos modelos para grandes cuentas. Y me di cuenta que era muy divertido, era muy apasionante, pero era un trabajo muy difícil porque se hacía solamente una vez. Entonces, haciendo un trabajo de producto software solamente una vez es muy desgastante, porque si uno lo hace para energía, es un segmento de mercado. Si uno lo hace para, digamos, para travel, es otro segmento de mercado. Si uno lo hace para empleo, es otro segmento de mercado. Y es un trabajo desde el punto de vista de la concepción de los algoritmos y de la solución tecnológica muy difícil, y luego la creación del software también es muy compleja. En esta primera compañía donde trabajé, antes de tener mi primera empresa, aprendí la importancia de trabajar en equipo con los ingenieros informáticos. Yo recuerdo un caso en que me pidieron un algoritmo para una de las empresas de energía de aquí de España. El algoritmo yo lo hice una mañana, era una cosa súper sencilla, lo monté en Excel, lo programé en Excel, pero luego un ingeniero lo puso en producto y lo subió, digamos, a producción en grande. Entonces, el primer prototipo lo vendimos a la compañía en 20.000 euros, es decir, mi media mañana más la media mañana del ingeniero en 20.000 euros. Pero al pasarlo a producción y a pasarlo en grande, al pasarlo en grande hacia la empresa, se pudo vender un proyecto casi en 200.000 euros. Entonces, todo esto es relevante, muy relevante, porque uno solo como físico puede crear los modelos, puede, digamos, entender qué es lo que tiene que hacer, pero si no hay un buen arquitecto, un buen ingeniero detrás, es muy difícil lograr realizar un producto tecnológico que tenga valor para la industria. Y además porque en la industria las cosas no son perfectas. Siempre hay una problemática y una casuística demasiado elevada con los datos y con la información que uno como físico no sabe manejar. Esos son otros perfiles quienes saben manejar estas casuísticas. Entonces, el trabajo en equipo y poder crear unión entre la gente para solucionar estos problemas es fundamental, y eso lo aprendí en la primera empresa que trabajé antes de tener mi primera startup. Entonces, en la primera startup pensaba, bueno, lo que yo quiero es hacer un producto tecnológico, un producto que yo haga solamente una vez y que me lo paguen muchas veces para poder escalar. De hecho, ese es el principio de las empresas tecnológicas, es el principio de una empresa como Amazon o una empresa como Google o una empresa como Facebook. Tienen tecnología que la escalan y la repiten, por eso crecen tanto y facturan tanto. Y pensaba, bueno, pues yo quiero hacer lo mismo. Y dije, bueno, sé hacerlo y vamos a ver por qué no sabía hacer. Entonces, en ese momento, creamos un producto tecnológico para el sector del empleo. ¿Cuál era el problema que había en ese sector? Se tenía que crear una solución de valor que permitiese monetizar los datos de las bolsas de empleo. Entonces, como ustedes saben, una bolsa de empleo tiene toda la información de la hoja de vida de los candidatos, y esa hoja de vida tiene toda la trayectoria de vida del candidato. Entonces, el modelo que nos inventamos en este caso, el cerebro, estaba basado en grafos donde cada nodo tenía diferentes características. Por ejemplo, un nodo podía ser la posición de la persona donde trabajaba, otro nodo la empresa y otro nodo, por ejemplo, el centro de formación. Y si una persona había pasado por alguno de los nodos, pues había un enlace entre los nodos. De tal manera que teníamos un grafo con 3 tipologías de nodos sobre el cual podíamos navegar para sacar información muy valiosa, muy relevante. Entonces, utilizamos bases de datos de grafos, metodologías de grafos, y creamos un producto tecnológico para empleo con unos dashboards muy bonitos, donde se podían ver, por ejemplo, cuántas personas están buscando empleo, cuántas personas están buscando empleo de tu propia empresa, y se creó un producto muy competitivo para el mercado del empleo para que los reclutadores entre sí pudiesen competir. El producto tecnológico era muy bueno a nivel de concepto, la parte tecnológica también era muy potente, tanto que incluso digamos, las personas que nos contrataban tenían miedo de pasarnos los datos porque éramos en ese momento una empresa de 4 personas con una potencia tecnológica muy alta de manejo de datos. Entonces no querían pasarnos los datos y no querían, digamos, que nosotros estuviéramos en su corazón. Entonces, al final, ¿qué pasó con este proyecto y qué pasó con esta primera, digamos, con el primer intento que tuve para hacer un producto tecnológico para empleo? Número 1, el posicionamiento frente a cliente, porque éramos demasiado
digamos, importantes para ellos siendo muy pequeños. Entonces, siempre nos proponían, bueno, los queremos comprar o trabajen con nosotros, pero no había esa sensación de te voy a dejar crecer. ¿Sí? Entonces, no los querían dejar crecer. Segundo, tampoco podíamos crecer en un mercado tan pequeñito. Entonces, ahí empecé a aprender los temas de llegar a mercado, qué tipo de mercado tengo, cómo voy a acercarme a ese mercado para poder vender mi producto, etc. Finalmente, la solución era muy buena, pero el cliente, hicimos un acuerdo con el cliente, era un acuerdo que no quedó muy bien atado. El producto, la nueva venta de producto era más o menos de unos 10 millones de euros para el mercado europeo. Nosotros habíamos negociado un 30% con el cliente, pero una vez tuvieron todo desarrollado, etcétera, no nos quisieron pagar y nos sacaron del negocio. Entonces, para nosotros fue muy difícil eso porque, claro, en el mundo de los negocios uno se puede encontrar de todo. No significa que en los negocios la gente sea mala, ni mucho menos, pero hay que aprender a trabajar con ciertas personas. Entonces, una de las cosas que aprendí ahí es, no puedo trabajar con todo el mundo porque no todo el mundo quiere hacer los negocios como yo. Y no quiero adaptarme a lo que es el mercado de los negocios, que a veces es así. Es como aprovechado o simplemente quieren usar la tecnología de los demás, no cumplir los acuerdos, etc. Entonces, de las cosas que también aprendí es que uno tiene capacidad de decidir con quién trabaja y con quién está. Y eso es parte de lo que les contaba el Ikigai. Es decir, de las cosas más importantes que uno hace en la vida es lo que hace durante el día y con quién lo hace. Eso es fundamental. Y eso lo aprendí durante estos procesos, digamos, de venta a cliente y de entrega de producto y de trabajo en general con la gente. Entonces, bueno, este proyecto nos falló por eso. Finalmente, al cliente se le mejoró la facturación en un 20%, para nosotros nada. Y el producto tenía más o menos el aspecto que ustedes están viendo aquí. ¿Cuál era la ventaja de este producto? Que una bolsa de empleo, en este caso trabajábamos para una bolsa alemana que es Expertir, una bolsa de empleo, al tener toda la información del currículum de una persona, también está viendo la actividad actual de la persona. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos los dashboards donde decíamos, intención de abandono de tus empleados de tu compañía. ¿Por qué podíamos hacer eso? Porque, digamos, cubriendo la confidencialidad, no diciendo que eran los empleados, podíamos ver qué porcentaje de la gente de la compañía estaba buscando empleo en esta bolsa de empleo. Podíamos ver qué empresas de la competencia se estaban llevando a los candidatos. O sea, teníamos basados en grafos unas visualizaciones que nos podían mostrar cómo se iban yendo los candidatos de una empresa para la otra, porque teníamos la visualización de todo el mercado. Entonces, era muy interesante, muy potente, pero como les cuento, no funciona para nosotros. ¿Cuáles eran las fortalezas de este proyecto? El diseño conceptual de la solución, el buen manejo de las técnicas y tecnologías Big Data, la velocidad de implementación. Hay una cosa muy importante que también aprendí haciendo los proyectos para empleo, y es la calidad de los datos con los que estamos trabajando. Cuando uno tiene el mundo perfecto para cuando uno modela datos o cuando uno modela, digamos, con un negocio, el mundo perfecto es que los datos estén perfectos, pero esto no pasa normalmente, los datos siempre están mal. Entonces, en el caso de empleo, el 40% del tiempo lo invertimos en el modelo matemático y en el producto y en el software, y el 60% en la limpieza de los datos. Por tanto, cuando uno tiene mal los datos y quiere construir un negocio o trabaja para un negocio que tiene mal los datos, es prácticamente ir al fracaso. Entonces, tener datos claros es fundamental para los negocios. Entonces, aprendimos nuestras amenazas, digamos, en este contexto. Mal posicionamiento en la cadena de valor, producto no era indispensable tampoco para el cliente porque él ya facturaba, y muy bien. Y la transferencia y el know-how al cliente no estaba protegido, ¿sí? Porque no sabíamos protegernos bien. La parte legal también tuvimos que aprender. Nuestras debilidades era que teníamos solo tecnología, no teníamos negocio final, poca experiencia legal y en firma de acuerdos, y poca experiencia negociadora. Pero teníamos algunas oportunidades porque había mercado interesado en el producto, el precio del producto tenía margen para nosotros y era importante, y pudimos tener posibilidad de crecimiento con otros clientes, pero finalmente decidimos abandonar esta línea de negocio e ir a otro mercado. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar negocios, porque yo no sabía nada de negocios y era una cosa muy importante para mí. Entonces, aquí estudié en el IS Business School con un método que se llama el estudio del caso. Entonces, aquí la ventaja que tenía el método es que aprendíamos de la experiencia con otras empresas y con otros emprendedores, con casos reales de, digamos, de éxito y de fracaso y por qué. Y ahí aprendí gran cantidad de cosas y entendí que lo que yo estaba construyendo era una empresa tecnológica. Yo este lenguaje ni siquiera lo tenía al principio, no sabía que estaba construyendo una empresa tecnológica. Entonces, cuando aprendí esto, me di cuenta que al pensar en producto, puedo pensar en una tecnología que escala. Que cuando yo tengo un mercado un producto tecnológico, tengo un mercado que es mundial. Y que lo que yo quiero hacer, digamos, lo que me gusta y lo que me apasiona a nivel de negocio es hacer el software como servicio. Es decir, un software donde yo lo alquilo
o lo vendo de manera mensual a los clientes. Y en ese año, aquí en España, hubo una convocatoria del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos tienen un programa que se llama International Visitors Leadership Program. Es un programa desde hace muchos años que lo están llevando. E invitan más o menos a unos 5.000 personas de todo el mundo al año para diferentes programas para enseñarles a Estados Unidos. Es un programa completamente pagado por el gobierno americano y lo hacen por nominación. Entonces, después de hacer el MBA y de entrar a la primera incubadora aquí en Barcelona, me propusieron y me nominaron para ir al programa y fui representando a España. Entonces estuve allí 3 semanas en Estados Unidos, entendiendo cómo funciona la emprendeduría y cómo funciona, digamos, la creación de los negocios allí. Y es algo increíble, porque claro, en Estados Unidos hay gran cantidad de dinero para apoyar a los emprendedores, cosa que no pasa en otros sitios. Por ejemplo, aquí no pasaba tanto en ese momento, aquí en España. El ecosistema está muy preparado para que los emprendedores tengan éxito para salir adelante, porque ser emprendedor es muy difícil. Es decir, la estadística cuenta que de 100 empresas que se crean en un año, el primer año mueren 90, de esas que quedan el segundo año mueren 90 y de esas que quedan el tercer año mueren 90. Más o menos es el 90% va muriendo a los 3 años de creación de la empresa. Porque emprender es complicado, ¿sí? Y hay que jugar con muchos aspectos alrededor para poder sacar adelante el negocio. Yo siempre he pensado que la parte de la educación reglada, la física, lo que he estudiado, que depende de mí, es mucho más sencillo que crear una empresa, que crear un negocio, porque esto depende de otras personas, depende del equipo, depende del mercado y depende de los clientes. Es mucho más difícil y más arriesgado. Pero bueno, lo seguía intentando y seguía aprendiendo. Y en el programa de Estados Unidos aprendí cómo está organizado el ecosistema y cómo es de importante el ecosistema para que las startups puedan funcionar y puedan salir adelante con el negocio. Posteriormente, trabajamos otro proyecto que vino un matemático de una empresa muy grande de aquí de Europa que se llama el Grupo Digeo. Esta empresa es dueña de una empresa que también se llama iDreams, por ejemplo, y ellos lo que tienen es, venden vuelos, ellos venden vuelos online. Entonces vino el matemático y nos dijo, mira, yo tengo un problema. Dice, el problema que tengo es que tengo un sistema Big Data que me permite observar la compra de los vuelos y las búsquedas, pero lo puedo observar con 2 semanas de diferencia desde el momento en que ha sucedido el evento. Y yo tengo que poder tomar decisiones en tiempo real para poder vender mi producto. Entonces, ese era un problema súper complejo. Al final era por el tema de la data que teníamos que trabajar. Y lo que hicimos fue diseñar. En este caso no programamos el software, porque antes nosotros hacíamos el software completo. Diseñamos la matemática y los algoritmos para poder solucionar este problema. ¿Qué fue lo interesante de todo esto? Entonces les cuento también unas anécdotas, digamos, a nivel de diseño, como física. Cuando creé el primer algoritmo para solucionar este problema, me basé en las wavelets. Las wavelets son la ondícula que te busca cuál es la frecuencia natural dentro de, digamos, una serie temporal como la que ustedes están viendo ahí. Pero el problema es que la wavelet no escalaba para poder ponerlo en todos los servidores del grupo Digeo, porque son 80 portales, ¿vale? Es tan grande esto que piensen que este grupo paga de Amazon, de alojamiento en Amazon, paga más o menos unos 120.000 euros mes de alojamiento en Amazon, por la data que trabaja. ¿Sí? Entonces, claro, esa primera aproximación que hice no funcionaba. El ingeniero de software arquitecto me hizo trabajar 3 veces más en algoritmos diferentes hasta que logramos una solución con un 93% de precisión en la predicción de las compras de los siguientes vuelos en la siguiente hora. Y el producto se ve así como ustedes ven aquí. Entonces lo que podíamos hacer era que en la siguiente hora podíamos predecir cuánta gente iba a comprar un vuelo Barcelona a París y cuánta gente lo iba a buscar en cualquier lugar del mundo. Fue espectacular el diseño. Finalmente, ¿por qué lo hicimos? Pues porque para nosotros era importante la facturación, que tampoco era muy alta respecto a lo que pudimos hacerle ganar a esta compañía, y nos permitió seguir con el proyecto que tenía en paralelo, que era crear este producto software que les menciono, este software as a service para poder escalar. Vale. Aquí tenemos otra visualización del mismo problema que tenía el grupo Digeo. Es una visualización que para mí es muy importante que tuviese el SEO, porque aquí lo que estamos viendo es cómo están conectados todos los portales del grupo en diferentes lugares del mundo. Entonces aquí lo que se ve es cómo se traslada la información y cómo cuando uno compra un vuelo salta de portal a portal, y aquí se ve todo, ¿sí? Entonces, haciendo grafos y con un software de grafos, el sistema clusterizó y aquí lo que tenemos en cada cuadrito son países. Entonces hay países que están conectados solamente por un nodo, hay países muy aislados
y hay países con muy poco tráfico. Y esto ellos no lo ven así, o sea, ellos lo pueden ver de manera parcial con algunas métricas, pero no es lo mismo ver los datos con histogramas a que si ves los datos con un sistema complejo, porque al final el grafo te está mostrando un sistema complejo. Hacer métricas sobre el grafo te está sacando información de negocio muy relevante, o sea, es información matemática, pero al transferirla a negocio, al lenguaje de negocio, es muy interesante y muy relevante para la toma de decisiones. ¿Cuáles eran las fortalezas de este proyecto? Diseño conceptual de la solución muy bueno, manejo de técnicas y tecnologías Big Data y Machine Learning necesarias sin problema, es decir, nosotros a nivel técnico siempre muy bien, ¿sí? Siempre en general cuando hacía los proyectos el problema era más de negocio y más de otro tipo de cosas que no sabía controlar. Una gran velocidad de implementación por el tema de los algoritmos. Amenazas, mal posicionamiento en la cadena de valor, porque el cliente otra vez tenía que pasar por nosotros con todos sus datos para que le hiciéramos los modelos. No es un producto indispensable para el cliente, gana muchísimo dinero. La transferencia del know-how del cliente no está muy protegido y no es fácil de hacer. En este caso, con la única persona con la que podíamos hablar era con el matemático, con el CFO, con nadie más. Entonces las reuniones con él duraban 15 minutos, transferencia de conocimiento, le decíamos hemos hecho ABC, él decía perfecto, sí, no, y ya. Y con nadie más de la corporación podíamos hablar porque no lo entendía. Nuestras debilidades aquí en este caso era que teníamos solo tecnología y no negocio final, porque no teníamos este producto escalable que pudiésemos llevar a mercado. Teníamos igualmente poca experiencia legal y poca experiencia negociadora. La ventaja es que había muchas oportunidades en el mercado. Es un precio el producto también tenía margen para el precio y teníamos posibilidad de crecer con otros clientes. Pero finalmente decidimos crear otro producto que fuera más acorde a lo que estábamos buscando como escala de producto. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este proyecto? Se mejoró la facturación en 8%, su mejora fue de 384 millones de euros sobre la facturación que tenían, que era más o menos unos 4.000 millones al año. Funcionó el sistema para los 80 portales del grupo y aquí, bueno, la idea es que precisamente este tipo de soluciones con dashboard así, basados en inteligencia, en cerebros, es lo que se necesita para poder generar nuevo negocio y ayudar a las corporaciones a crecer. Entonces, hasta aquí, digamos que yo me sentía muy contenta porque iba como, digamos, desarrollando mi parte profesional y cumpliendo con retos profesionales, ¿sí? Entonces, esos retos profesionales me iban dando seguridad y experiencia en lo que yo sabía hacer y resolver. Entonces, al final, en estos negocios aprendí a hacer como mini tesis doctorales en corto tiempo. Es decir, en un mes ya podía hacer un diagnóstico de una compañía, entendía en profundidad el negocio y creaba los algoritmos, creaba los modelos para poder solucionar muy rápido. Eso es parte de la experiencia también del doctorado y de la carrera de física y de la parte que he hecho en matemáticas y en física. Esa experiencia en poder entender en profundidad un negocio y poder dar una solución. Entonces, posteriormente creamos Moca. Entonces, Moca es el santo grial del marketing y es una plataforma. Es la primera plataforma que creé que quería escalar. Es decir, yo pensaba en ese momento, bueno, yo quiero crear un sistema tipo Google, pero en vez de unir solamente el mundo digital, quiero unir el mundo digital y el mundo físico. ¿Y cómo se hace esto? Con el teléfono móvil. Entonces, básicamente, el concepto es grafos por detrás, información, digamos, de geolocalización, movilidad y actividad dentro de las aplicaciones móviles, lo que permite hacer gran cantidad de cosas de movilidad y con inteligencia artificial. Por ejemplo, en la parte del santo grial del marketing, ¿qué puedes hacer con toda esta información cuando la persona la comparte y cuando, digamos, la ofrece a los clientes? Pues se puede entender qué es lo que quiere la persona, dónde está, qué acciones de marketing se le puede hacer y comunicarse con la persona por diferentes canales. Eso era interesante, un reto tecnológico, algorítmico muy interesante cumplido. Había algunos proyectos que nosotros hicimos con bastante relevancia, por ejemplo, este es en Dubái, en Etisalat. Es una empresa de telefonía que lanzó una aplicación de loyalty y mejora, digamos, la experiencia de cliente con acuerdos con Burger King, con Dunkin' Donuts, donde los clientes pueden obtener descuentos. Entonces, eso era muy interesante porque el perfilado y toda la parte fina de la inteligencia artificial funcionaba súper bien. En este caso, se mejoró el negocio en 21 millones de euros de nuevo negocio, un 29% de incremento en el tráfico en tienda, un 60% de tasa de conversión, o sea, métricas espectaculares. También con esta empresa somos proveedores del Mobile World Congress en Barcelona, también con un 58% de tasas de apertura, 22.000 euros por campaña que se venda a los clientes. Bueno, en fin, toda la parte de negocio muy bien, toda la parte de crecimiento para los clientes y las técnicas y tecnologías Big Data y Machine Learning perfectas, plataforma escalable, etcétera, excelente. Todo muy bien en ese sentido.
Lo que pasa es que aquí también había un punto con la plataforma, que es el punto de roce que tiene esta solución. Esta solución existe todavía, pero tiene un punto de roce, y es que para poder dar el servicio al cliente hay que hacer un paso, y es incluir un cerebrito, un código dentro de las aplicaciones móviles. Eso se llama un SDK. Entonces, ese es un pequeño elemento, digamos, a nivel de negocio que hace que el negocio vaya más despacio. Y por otra parte, yo me sentía un poco, digamos, incómoda, porque a pesar de que nosotros manejábamos la información de geolocalización y de datos de manera muy prudente, porque nunca los sacábamos hacia afuera, hacíamos un poco lo mismo que hace todo el mundo, lo mismo que hace Google, lo mismo que hace Facebook, que es encontrar la información de la gente y monetizarla. O sea, y lo que hacíamos nosotros era monetizarlo mediante nuestros clientes, porque vendíamos para retail, hacíamos temas de Smart Cities, pero con ese concepto. Y eso me generaba un punto de incomodidad, porque yo decía, no habrá algo más interesante para hacer en el mundo que esto. Afortunadamente, pudimos utilizarlo muy bien el año pasado en un proyecto en Colombia, perdón, hace 2 años, en Cartagena de Indias, con el tema del COVID. Entonces, aquí la historia es que me quedé confinada en Colombia, teníamos que, en ese momento estábamos haciendo desarrollo de negocio con este producto para el tema de las Smart Cities, y Cartagena de Indias necesitaba la solución, de hecho Colombia la necesitaba. Nosotros lo que hicimos fue rehacer rápidamente la estructura de la plataforma y empezar a hacer un monitoreo para el tema del COVID. Y era espectacular porque lográbamos entender dónde estaba la gente en tiempo real, cuando se estaban habiendo los contagios, podíamos llamar a la policía y la policía podía actuar. O sea, llegábamos hasta ese nivel de sofisticación con este producto. O sea que servía, el producto ganó un premio también, un sello de excelencia tecnológica de la Unión Europea, dentro de 4.000 propuestas que se presentaron. Desafortunadamente, pues no tuvimos mucha visibilidad en Colombia, pero en Cartagena de Indias hicimos un muy buen trabajo y logramos este premio. Y finalmente, después de este proyecto y de pensar en que realmente quiero poder, digamos, aportar mucho más con mi conocimiento y con lo que he aprendido a solucionar problemas más importantes del mundo, entonces fue cuando creé Fregate Space. Eso fue en el año 2020. ¿Cuál es el problema que hay en este momento? El problema es todo lo que son las soluciones de observación de la Tierra. Básicamente tenemos problemas de contaminación de agua, contaminación del aire y contaminación de todo. El planeta está sufriendo y tenemos que ver qué hacer con él. Lo que en este caso, digamos, estamos construyendo, ya hemos construido, es una plataforma que observa cualquier lugar del mundo y a través de algoritmos de Big Data y de Machine Learning podemos descubrir indicadores de contaminación en cualquier lugar del mundo. Usamos satélites para hacer esto. Utilizamos las cámaras multiespectrales que tienen los satélites con el principio físico de la cámara multiespectral. Entonces, utilizando la información del satélite activo, la transformamos con las ecuaciones y podemos descubrir el indicador de contaminación de los cuerpos de agua. Ese es Fregate Space. Nuestro eslogan es Machine Learning Technology for a Sustainable World. Y los dos problemas en los que estamos enfocando ahora es la contaminación del agua, porque en este momento solamente tenemos un 1% del agua disponible para el consumo humano. Y además sabemos que el 90% de la gente del mundo está respirando el aire contaminado. ¿En qué consiste la plataforma? Entonces, esta plataforma ya tiene la conjunción de todo ese aprendizaje que les cuento. Entonces, por una parte, la data. Data que viene de diferentes fuentes. Entonces, viene de las agencias espaciales como la ESA, la Agencia Espacial Japonesa, la NASA, agencias espaciales privadas, más datos de sensores. Por ejemplo, sensores en boyas, cámaras multiespectrales en drones, sensores en barreras con, por ejemplo, paneles solares, aplicaciones móviles, etc. Los puertos, las ciudades, las empresas de oil and gas, las piscifactorías y cualquier empresa que está contaminando. ¿Y qué es lo que ellos están queriendo hacer en este momento? Pues quieren poder controlar sus KPIs de sostenibilidad de manera efectiva. Y este monitoreo lo que les permite es poder entender dónde está la contaminación y cómo actuar sobre las zonas que están contaminando. Nuestro cerebro es muy científico. De hecho, a mí lo que me gustaría es que en un futuro próximo Fregate Space sea el cerebro de la sostenibilidad. Es decir, que si viene un emprendedor o viene otra empresa, pueda utilizar nuestros algoritmos y nuestra tecnología para poder entender qué pasa en la Tierra. Entonces, ahora mismo estamos en agua y en aire, pero también estamos trabajando en paralelo en temas de fuegos, en temas de agricultura, en temas de ganadería, etcétera, en minería, porque al final, si nosotros creamos nuestros algoritmos y damos esta posibilidad al mundo para que lo utilice, pues podemos ser este cerebro con personas que podamos desarrollar la inteligencia artificial.
Porque otra cosa que descubrí y que he venido, digamos, trabajando por ello, es que las grandes compañías, digamos, son las que están vendiendo la inteligencia artificial y son las que la están creando. Pero nosotros, los físicos, los matemáticos, estamos preparados para crear la inteligencia artificial. Y yo soy de la opinión de que debemos crearla, no comprarla. Debemos hacerla nosotros, porque al hacerla, eso tiene muchas ventajas. Primero, es muy competitiva, es como el petróleo. La inteligencia artificial no la puede crear cualquiera. Y si tú la creas y la tienes, pues tienes una competitividad muy alta para poder dar soluciones. Segundo, porque genera empleos de alta calidad. Entonces, generando empleo de alta calidad, pues se mejora mucho el nivel de trabajo y de recursos tecnológicos en los países, especialmente en Colombia, donde hay tantos recursos tan buenos que tenemos que poder aprovechar para que hagamos tecnología propietaria y nueva y novedosa. Entonces nosotros con el cerebro sacamos toda la información y la data y los algoritmos siempre enfocados hacia los negocios, hacia el negocio que necesita el cliente. KPIs de negocio, KPIs estratégicos y KPIs de sostenibilidad y medio ambiente. ¿Cómo funciona esta plataforma? Pues este es un ejemplo de visualización. También tenemos una visualización histórica y en tiempo real. Podemos hacer predicciones. Y lo que se ve es, por ejemplo, aquí en el puerto de Rotterdam, tenemos un indicador que es carbono orgánico disuelto, que es rojo cuando está más, rojo y lila cuando está más contaminado, y azul y verde cuando está menos contaminado. Y con la información satelital, las ventajas es que, primero, puedo mirar la información de manera espacial y amplia. Segundo, puedo mirar el origen de la contaminación. En el caso, por ejemplo, de Rotterdam, quieren saber cuál es el país que les contamina a través de los ríos. Tercero, puedo hacer acciones de remediación y monitorear esa acción de remediación. Aquí en el caso del puerto de Rotterdam es muy interesante porque el puerto está metido dentro de un río y la ciudad está alrededor. Entonces es un puerto como con una ciudad alrededor. Y eso lo que nos permite es tener una complejidad por solucionar más alta, que es bueno para nosotros. Entonces tenemos una Smart City metida dentro de un río, ¿no? Y un puerto metido dentro de la Smart City. Y ese es el caso, por ejemplo, de Rotterdam. Bueno, a partir de todo esto, pues este año con Fregata y el año pasado hemos ganado los 4 premios, que comentaba también Ferney al principio, pero eso es una cosa que también quiero comentar. Es mucho esfuerzo llegar a esto, es decir, y son muchas cosas que tienen que suceder. Yo creo que son muchas más las cosas que nos han pasado y para el aprendizaje, para poder continuar y para poder entender hacia dónde tiene que ir uno, que las cosas buenas. ¿Sí? Lo importante es la constancia, es seguir, es aprender y entender hacia dónde va uno para poder lograr. Entonces hemos tenido muchos fallos, hemos tenido muchas cosas buenas también, y por eso estamos en este momento, y por eso también les cuento que estoy en el Ikigai, porque por fin he podido hacer todo lo que quiero hacer de la manera correcta, porque me desarrollo bien profesionalmente, puedo aportar a lo que me gusta, puedo trabajar con la gente que me gusta, puedo estar en el ecosistema que quiero, puedo tomar las decisiones que quiero, y para mí cada día está muy bien. En este caso, digamos, hay algunas debilidades que tenemos en la plataforma. Por ejemplo, el tema de las inversiones. Aunque estamos en Europa, las inversiones son diferentes a las inversiones de Estados Unidos. Es un tema que estamos trabajando para ver dónde buscamos estas inversiones. La ventaja es que estamos en el tema de la sostenibilidad, del medio ambiente y la cleantech, y es un segmento muy bueno porque es una conjunción de cosas muy potentes. Es tecnología para la sostenibilidad. ¿Y cuál es mi siguiente reto? O sea, mi siguiente reto es que con esta empresa sea una empresa exponencial, una empresa EXO. Y una empresa EXO también tiene su complejidad, es la parte que yo estoy aprendiendo ahora. Cómo lograr que esta empresa escale y vaya a grande, o sea, que sea muy grande con ciertas estrategias. Por ejemplo, internamente hemos de poder manejar bien las interfaces y la información, los algoritmos para que nos den unos KPIs correctos, las mediciones constantes, la experimentación constante, tener autonomía para poder gestionar y tener velocidad en el trabajo, tener buenas comunicaciones con la sociedad y entender qué es lo que necesita la sociedad. Y luego para poder escalar necesitamos trabajar, eso es una teoría también, que si ustedes quieren buscar es empresas EXO, hay una teoría al respecto, ¿no? Cómo lograr bajos costes para poder empezar a crecer y poder ir rápido, porque el bajo coste no es solamente económico, también es de tiempo. Entonces a veces si uno tiene un equipo demasiado grande, el tiempo que hay que invertir en ese equipo es muy grande para poder crear la empresa escalable, tener una buena comunidad, trabajar siempre con algoritmia para poder medir, tener buenos activos y tener un buen compromiso con lo que se está haciendo y que el equipo sea un equipo comprometido, que afortunadamente en ese momento estoy súper contenta con el equipo que tenemos. Aprovecho para agradecerle al equipo todo el esfuerzo y todo el trabajo que se está realizando, porque
La mayoría de personas, si no digo el 100% de la gente de la empresa, en este momento son personas que están trabajando por pasión y por proyecto. Y eso es muy importante para el desarrollo de este tipo de proyectos que estamos haciendo. Aquí tenemos algunos ejemplos de las empresas EXO que existen en este momento en el mundo. Por ejemplo, TED, que todos conocemos, o Google. Son empresas que, al hacer un modelo de negocio muy definido, muy claro y con un objetivo muy claro, pueden llegar a crecer mucho. Y lo que yo quiero es que dentro de esta lista esté Fregat Space, que sea la plataforma que monitoriza la contaminación del planeta. Así que, bueno, en este momento estoy en el Ikigai. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues procedemos por favor a comentar. Muchísimas gracias. Muy bien, María Fernanda, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, muy clara. Entonces, pues nada, abrimos el coloquio para preguntas, comentarios. Vamos a ver quién alza la mano. Edgar Patiño. Sí, hola, ¿cómo están? María Fernanda, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me pareció interesante tu charla como por opciones que los físicos tienen que no sean académicas, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la situación en Colombia? Porque aquí tú hablabas que en España viene una empresa y digo, tengo este problema y digamos, les creen a los físicos o a los matemáticos a que desarrollen el problema. Pero no sé si en Colombia es igual la situación, que viene una empresa y les digan, a ver, ayúdenos a resolver este problema con Monte Carlo. O esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es el tema de inversiones que lleguen de Estados Unidos para ser utilizadas en España? Si es que eso es posible. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante porque acá hay como varios aspectos que se tienen que cumplir para que una empresa al final termine contratando a un físico, ¿sí? Es decir, el físico está por aquí y la empresa está por aquí. Y hay un gap muy grande para que los físicos se puedan acercar a la industria. ¿Por qué? Número uno está el lenguaje, ¿sí? Es decir, yo le digo, bueno, sí, porque fíjate que uno piensa, tienes el problema, yo te lo soluciono con los métodos de Monte Carlo, ¿sí? Pero el señor de la empresa dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué significa? ¿Y eso cómo está en mi cuenta de resultados? ¿Y yo qué hago con eso? ¿Y cómo lo pongo en mi sistema? ¿Sí? Entonces, te doy un ejemplo de una empresa con la que estuve trabajando, que también es de empleo. El CEO me contrató para hacerle una consultoría y me preguntó, ¿por qué si yo hago inteligencia artificial y tengo físicos aquí, esta empresa no me está funcionando como yo quiero? ¿Sí? ¿Qué pasaba? Yo hablé con los físicos dentro de la propia compañía porque la empresa ya los había contratado y les decía, bueno, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy haciendo un modelo de no sé qué si sé más para tal cosa. Digo, vale, ¿y ya lo sabe el ingeniero de software? No. ¿Y ya lo sabe el CEO? No. Le digo, ¿quieres que lo sepa? Dice, ¿pero por qué? ¿Para qué? Yo hago lo mío, hago mi trabajo, ¿sí? Entonces, hay un problema también de comunicación, de que el físico sea consciente de que tiene que saber vender lo que hace, ¿sí? Y eso para nosotros a veces es muy difícil porque tenemos una formación muy teórica y muy de físicos. Entonces, poder venderle a un señor que es el CEO de una compañía que factura 100 millones, que yo le puedo ayudar a hacer un algoritmo para que facture 120, eso no es fácil, ¿sí? Y es un aprendizaje. Entonces, ahí hay un gap que se ha de cubrir. Y eso no solamente sucede en Colombia, sucede en todas partes. Entonces, ahora lo que yo les contaba del caso de la empresa donde yo trabajé y que daba servicio a las otras compañías, ellos ya lo hacen y tienen credibilidad porque llevan más de 30, 40 años en el mercado, ¿sí? Y ganar credibilidad y entrar al mercado es un proceso súper lento y difícil, ¿sí? Por eso para una startup es tan delicado comenzar, porque estamos creándonos marca, estamos creando negocio inicial, estamos entrando para que los clientes nos conozcan, tenemos un no siempre, o sea, es decir, como que la filosofía de la startup es el no ya lo tienes y casi siempre te dicen que no, hasta que te digan que sí, porque tienes que aprender a venderlo. Entonces, no es un proceso tan inmediato, no es tan fácil como me voy a una empresa y que me contraten como físico, porque falta lenguaje, falta cultura. Y por parte, eso para, digamos, de cara a los físicos. Y de cara a los ejecutivos y a las empresas, pues también les falta conocer qué hace un físico, no tienen ni idea, ¿sí? No tienen ni idea que nosotros les podemos ayudar. Hay marketing de data scientist, de machine learning, no sé qué, pero eso es mucho marketing, ¿sí? Y ellos no tienen conocimiento profundo de lo que realmente somos capaces de hacer porque no saben. Entonces, el problema, el gap. Y pasa aquí en España, y pasa en Colombia, y pasa en cualquier lugar del mundo cuando uno trabaja con tecnología. Y luego me preguntabas el tema de las inversiones. Entonces, las inversiones normalmente sirven para crecer, es decir, para que uno pueda crear, para que uno se pueda equivocar con el menor riesgo posible, porque uno siempre se va a equivocar. Lo que pasa es que si se te equivoca, si no tienes dinero, te mueres, ¿sí? Entonces, las inversiones son para eso, para poder
ir creciendo el negocio, ir desarrollando estos objetivos, pero que no te vayas a morir. Y en Estados Unidos hay mucha más cultura de emprendeduría porque lo saben hacer desde hace más años que aquí. Entonces, cuando uno crea una empresa tecnológica y la quiere crear a lo grande, tiene que conseguir buenas inversiones y tiene que estar en un buen entorno para conseguir esas inversiones. Sí, pero la pregunta es, ¿hay una desventaja que tú estás en España con respecto a los que están en Estados Unidos? Depende porque para mí, por ejemplo, bueno, la primera desventaja es la distancia. Si quiero trabajar con inversores de sostenibilidad que tengan más dinero, sí, ahí hay una desventaja. ¿Sí? Pero también hay un punto en que si definitivamente decidimos buscar la inversión en Estados Unidos, pues tal vez lo más apropiado será vivir en Estados Unidos, pero es una decisión a tomar, ¿no? ¿Qué es lo bueno que pasa ahora? Que esto cada vez es más global, entonces ya no está dependiendo tanto de los países como de el tipo de inversión que uno está buscando y el lugar donde lo está buscando. ¿Y si has podido encontrar clientes también en Colombia bastantes o no mucho? Nosotros en este momento con Fregata Space estamos trabajando en 3 mercados. En Latinoamérica, empezando por Colombia, porque yo soy colombiana y el desarrollo de negocio para mí también es más cercano. En Europa y en Asia. Y son muy diferentes, sobre todo también primero por la concienciación de la tecnología y segundo por los recursos económicos. Son muy distintos. Entonces, en este momento estamos trabajando los 3 mercados en paralelo y todavía no te puedo decir cuál nos va a ir mejor porque estamos empezando, pero sí lo estamos probando, el mercado latinoamericano y especialmente el colombiano. Bueno, gracias. A ti. Muy bien. Sigue Mateo Zuleta. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar ¿cuál es tu argumento para decir que no existe el efecto túnel? O sea, no lo entendí muy bien porque con la estadística de Bohm el efecto túnel no existe. O sea, dices que no existe. Sí. Bueno, pues con la mecánica bohmiana tú tienes la ecuación de Schrödinger y con la mecánica bohmiana aparece un término adicional que se llama el potencial total de Bohm. El potencial total de Bohm está influido por el potencial que tú tienes en la mecánica cuántica. Entonces, cuando se hizo el modelo matemático, el método de UR que yo utilicé, a medida que la partícula se acercaba a la barrera de potencial, la misma partícula estaba influyendo en el potencial total. Por tanto, el potencial que uno ve en este modelo no es el potencial, no es la barrera fija, sino es el potencial de Bohm que se va bajando a medida que la barrera se mueve. Entonces, si eso pasa, significa que no hay efecto túnel. Simplemente la barrera baja. Vale, muy bien. Vale, muchas gracias. A ti. Bien, ¿alguna otra pregunta? Mientras los muchachos están digiriendo la charla, quería hacerte una pregunta. Es decir, todo lo que has comentado pues ha sido basado en una formación en los cursos de física. Y mi pregunta es, ¿qué tan importante sería tener un curso donde el estudiante a nivel de pregrado o posgrado pudiera saber para qué es importante ligarse con una empresa, no solamente a nivel de física, sino a nivel de todas las ciencias básicas? Yo creo ¿Sería que importante tenerlo o no? Porque hay veces que uno dice, pues yo tomé este curso y se acabó, ¿no? No creo que un curso dé todas las bases, obviamente, pero ¿qué tan importante puede ser eso? Yo creo que es muy importante para enfrentarse al mundo real, ¿sí? Incluso lo sabes lo que haría Ferney, incluso invitaría a empresarios o empresas a que pongan problemas, ¿sí? Y que haya alguien que está gestionando esos problemas y diga, bueno, pues los problemas de las empresas son, tenemos uno en telecomunicaciones, uno en energía, uno en ganadería, uno en agricultura, etcétera, y que esos problemas puedan ser resueltos por estudiantes, pero hay que hacer un filtro primero, ¿vale? Y de esa manera es cuando los estudiantes aprendemos a poder resolver problemas del mundo real, ¿sí? Porque nos tenemos que buscar otras herramientas, otras maneras de hacer. No son los problemas del libro de texto, sino son los problemas de una empresa. ¿Sí? Y ahí peleándonos con el problema aprendemos un montón. Entonces yo creo que puede ser muy interesante, muy relevante hacerlo, incluso con problemas de verdad, con empresas de verdad. Ok, vale. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? A ver. Yo tengo una pregunta. Sí, Mafe, hola. hay una pregunta en el chat. Sí, eso lo Hay una estaba pregunta en el mirando. chat. Laura pregunta, bueno, que la verdad ha sido muy inspiradora tu historia viendo todo el crecimiento que has tenido. Más allá de tus estudios en física y computación, ¿has hecho cursos o diplomados en otras áreas como finanzas, marketing, comunicación asertiva u otras?
Vale, Laura, muchas gracias por la pregunta. Pues la verdad es que como curso reglado no, pero en cada startup es como si lo hiciera, ¿sí? Porque cuando uno está haciendo la startup tiene que hacerlo constantemente, estar leyendo, estudiando, entendiendo, ¿sí? Y es como, o sea, al estar dentro del proceso de la venta del negocio y la creación de la startup, estás haciendo todo esto en la vida real. Entonces, no como formación reglada, pero sí entrando con el mercado y luchando con todo esto, ¿no? Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, María Fernanda, no sé si quiere hacer un comentario. Yo quería preguntar, ¿quién quiere tener una startup? ¿Quién quiere hacer una startup y por qué? Por ahí veo alguno levantando la mano. Andrés, Hola. hola. Sí, no, pues, o sea, es que realmente las startups, no sé, o sea, me parece algo fascinante entrar al mundo de la industria y pues en especial si es algo que uno crea, ¿no? Sentir como que mi carrera también está creando algo físicamente, creando algo, me parece como una de mis metas con la física realmente. ¿Y tienes pensado crear algo ya? O sea, ¿tienes algo en mente? Tengo algo en mente, pero realmente no, o sea, no tengo las habilidades para todavía crearlo como tal, ¿no? He estado trabajando, pero pues no, o sea, no me siento capaz todavía de concretarlo. Vale, vale, Andrés, gracias. Bien, ¿alguien más? Hola, María Fernanda. Yo tengo una pregunta más bien. Hola, Carlos, sí. Digamos, pensando un poco en cómo, digamos, o sea, son como varias cosas que se me vienen a mi mente. Entonces, tú estás como estudiante de Uniandes, ¿cierto? Digamos, dices, bueno, estoy estudiante de Uniandes y tú, ¿cuándo se te ocurre la idea como de emprender? ¿Eso fue en el pregrado o fue, digamos, un poco después? Bueno, pues a ver, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces cuando yo hacía la carrera hacía de todo, ¿sí? También hacía música, hacía vídeos, hacía ejercicio, hacía de todo, ¿sí? Entonces siempre he tenido ganas de hacer. Creo que la primera vez que emprendí precisamente fue en la universidad, que hicimos junto con un amigo mío, hicimos cursos para los niños, hicimos los cursos de astronomía para niños, ¿sí? Luego hicimos unos cursos de física y matemáticas para estudiantes que quisieran entrar a la universidad. Digamos, esos fueron como los primeros pinitos de aprendizaje de emprendimiento en la universidad. Pero es algo que yo siempre he querido hacer cosas diferentes y creativas. ¿Sí? Lo que pasa es que la vida también me ha ido llevando hacia que al final hago startups tecnológicas, porque como comentaba en la charla, yo ni siquiera sabía que hacía eso. ¿Sí? Llegó un momento en que yo hacía cosas, pero no sabía que eso se llamaba hacer startups tecnológicas. Entonces hay una parte que creo que es de uno de crear y de construir y de pasárselo bien. A mí me gusta divertirme, me gusta mucho divertirme y esa era parte de mi diversión, crear. Entonces, a partir de eso y a partir del aprendizaje, pues iba creando cosas hasta que llegué a este resultado. Interesante. Y una última cosa es, a un recién egresado a la carrera de física de Uniandes, ¿tú qué le recomendarías si quiere ir a la industria? Bueno, yo creo que primero depende de la personalidad, de lo que quieras, ¿sí? Porque la industria también tiene sus qués, ¿sí? Es decir, en la industria tienes que hablar con otro tipo de personas muy diferentes, no son, cuando uno está en la carrera de física está acostumbrado a hablar con sus compañeros físicos de sus cosas de física y está súper feliz y tranquilo y contento. Y al entrar en la industria es un shock, ¿sí? Porque todo es diferente, todo es distinto, no te sientes entendido, no te sabes comunicar. Entonces, depende de la personalidad de lo que tú quieras hacer, ¿sí? Entonces, si quieres trabajar en industria, pues es una cuestión de saber que, aunque somos físicos súper preparados y lo que sea, cuando lleguemos allí no vamos a saber nada y vamos a tener que aprender todo de cero otra vez. ¿Sí? Y ir cuestionándonos qué es lo que tenemos que hacer e ir adaptándonos y aprendiendo en función de nuestra expectativa y de nuestra inquietud. Entonces, ¿qué recomendaría? Pues primero buscar empresas donde se necesitan los data scientists, porque los físicos y los matemáticos en esa línea nos desenvolvemos muy bien. Ser muy creativos también, porque no se trata de utilizar software ya hecho, eso no es divertido. A mí por lo menos eso no me divierte. ¿Sí? No me divierte hacer cosas, no me divierte meter números y sacar números, ¿no? Me divierte crear. ¿Sí? Entonces, si les divierte crear y les divierte hacer algoritmos nuevos, pues buscar una empresa donde lo puedan hacer, donde no estén limitados por la creación, sino que realmente lo puedan construir. Entonces, por eso depende mucho de qué quieres hacer y tu personalidad. Gracias. A ti. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario?
Muy bien. Pues nada, María Fernanda, muchísimas gracias por haber aceptado esta charla Gracias. y encantado de que te esté yendo así de bien y transmitiendo los conocimientos de esa manera. Gracias, Fernández. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, María Fernanda, adiós. Gracias, Luis. Que Gracias. estés bien. Gracias a ti. Chao, Que estés nos bien. vemos. Gracias a Hasta todos. luego. Adiós.